El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, hola chicos, vamos a empezar entonces ahora con la clase de matemática y hoy vamos a ver específicamente el teorema de Pitágoras y Euclides, perdón. Ahora, importante, que era lo que yo les decía chicos, que nos complicaba cuando nosotros hacemos los ejercicios de PSU, lo complicado es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un ejercicio, por lo general está involucrado más de un teorema, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver ejercicios que vamos a tener que usar el teorema de Tales, Pitágoras o Pitágoras-Euclides. Entonces, por eso, chicos, es importante que ya empezamos a ver esta idea de semejanza de triángulos. Ya, por lo general, los ejercicios en donde siempre, de alguna forma, podamos formar un triángulo, siempre tenemos que tener en cuenta todo esto. Semejanza de triángulos, teorema de Tales, ¿ya? Teorema de Pitágoras y Euclides, ¿ya? Y alguien preguntó si vimos el teorema de Tales, sí, la clase anterior, pero ahora vamos a hacer como un repaso así como muy mega rápido porque los ejercicios que vamos a ver, por ejemplo, en algunos combina esta idea que yo les digo Pitágoras y Tales, ¿ya? Entonces, chicos, habíamos empezado a ver la semejanza de triángulos. Las primeras clases, cuando hicimos este como cambio de profe, yo les dije y vimos algunos criterios de semejanza. Recordemos que algo que sea semejante no es lo mismo que sea congruente, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Recuerde que cuando una figura es congruente, quiere decir que tienen los mismos ángulos y sus lados son exactamente de igual medida. Por ejemplo, mi nombre es Elizabeth, para la gente que no me conoce, que algunos ya me conocen por física, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que mis manos no son exactamente iguales, pero sí son casi tan similares que yo podría decir que mis manos son figuras congruentes. Ahora, supongamos que yo pongo mi mano acá y un bebé pone su mano acá. ¿Ya? A eso se refiere como que sean semejantes. ¿Con qué teníamos que tener cuidado con la semejanza? Que trabajábamos con lados homólogos. Los lados homólogos, yo comparo dos figuras que no son de igual tamaño, tienen iguales ángulos, pero sus lados están en proporción. ¿Sí? Eso es súper importante. Habíamos visto el teorema fundamental de la semejanza de triángulos, que esta idea de que el triángulo, pero que tiene que ver mucho con Tales, chicos. ¿Por qué? Fíjense, acá me dice que si DE es paralelo con BC, yo tengo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo grande, que es el ADE, es semejante con ABC, ¿sí? Después habíamos visto el teorema de Tales, que también trabaja siempre, chicos, cada vez que yo vea que rectas son paralelas, yo al tiro tengo que decir ya, sí o sí, de alguna forma puede que utilice Tales, ¿ya? Por eso les digo, es súper importante que entendamos bien los teoremas para que podamos combinar todo, ¿sí? Entonces, chicos, quiero que se fijen en esta parte de acá, Tales. En Tales podemos hacer varias proporciones. Cuando hablamos de proporciones dijimos que era súper importante que fuéramos ordenados en cómo comparábamos. Por ejemplo, acá el primero, el que está en el recuadro celeste, dice que AC es ACE. AC es ACE, fíjense, está comparando esta recta que está acá. El segmento de arriba partido en el segmento de abajo. Lo compara ahora con la recta que está acá. El segmento de arriba con el segmento de abajo. A lo que voy es que no quiero que eso lo aprendan de memoria, pero si yo estoy comparando algo de este lado, tengo que comparar de igual forma y en el mismo orden el del otro lado, ¿sí? Veamos el segundo que está en verde, por ejemplo, dice que AC es AAE, es el segmento pequeño de arriba con todo el segmento entero.
AE, acá está, le lo estaba tapando mi cabeza. Si lo quiero comparar con el otro lado para hacer una proporción, la misma idea. El pequeño de arriba por todo el largo, que es el BF, ¿sí? Ordenados a la hora de hacer proporcionalidad. Es súper importante. Yo no puedo llegar y poner números porque sí. No se aprendan de memoria estas ideas. Sí, recuerden, pequeñito, grande, pequeñito, grande, pequeñito, 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 ¿sí? Y en el otro es también pequeñito y grande, pero el pequeñito ahora, el segmento pequeño de abajo, CE, por el grande que es AE. Y lo tengo que comparar con el de acá al lado, lo mismo. El DF, el pequeño de acá abajo, por el grande de esta recta de acá que es BF. Siempre ordenados. Vimos que en el teorema de Tales habían algunos casos particulares. ¿Cuál es la única diferencia? Porque acá se van formando triángulos. Pero fíjense, también tenemos rectas paralelas, ¿sí? Entonces, en este de acá es muy similar al que vimos anterior. Fíjense, yo puedo comparar, no sé, ¿cuál es nuevo acá? Esto que escribí en el verde. Por ejemplo, AB es a AC, fíjense, lado por base. Y ahora lo comparo con el lado largo por la base de abajo, ¿sí? También podría haber hecho AC, CB y el lado largo AE, ED, ¿sí? Pero siempre es ordenado. Y en este otro caso también tenemos, siempre importante que tengamos rectas paralelas. BC es paralela con DE. Ahora, ¿por qué es importante y por qué se mezcla siempre todo, chicos? Porque quiero que se fijen en esto. En este caso particular, este ángulo que está acá, por ejemplo, es alfa. Este, como por ser opuesto al vértice, también es alfa. Si este es beta, por ángulo alternos internos, este va a ser beta, beta, y este de acá va a ser beta. Entonces yo estoy usando tales, pero también estoy comparando lados homólogos. Por ejemplo, acá BA, ¿cuál es BA? BA es el lado opuesto al ángulo beta de este triángulo. Y fíjense, acá lo compara con AE, y AE es el lado opuesto al ángulo beta del triángulo de acá abajo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero comparar DE, este es el triángulo, todo lo que está arriba, el triángulo de arriba, y todo lo que está abajo es del triángulo de acá abajo. Entonces, por ejemplo, el lado opuesto al ángulo alfa es DE. Acá está comparando los lados opuestos al ángulo alfa. DE en el triángulo de acá abajo, y acá arriba es BC. Si se fijan siempre, por eso tales tiene mucho que ver con semejanza, de triángulos, porque acá tenemos dos triángulos semejantes que se generaron por dos rectas paralelas, ¿sí? Entonces, yo puedo aprenderme bien. Hay gente que tiene súper buena memoria con las fórmulas, pero si no, también podemos analizarlo desde este otro punto de vista que tiene que ver con la semejanza de triángulos, ¿sí? Ahí teníamos entonces tales. Y después, ya, eso chicos era la clase anterior. Si alguien tiene problemas con la parte de tales, yo les pido que por favor revisen la clase anterior, porque esas cosas yo las hago como resúmenes, porque como que me da lata llegar a la otra clase y pasar como todo nuevo sin que dejemos lo demás todo atrás. Teorema de Pitágoras, chicos. Yo creo que todo el mundo se sabe, al menos esta se la sabe de memoria. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado por más cateto al cuadrado, ¿cierto? Ese es el teorema de Pitágoras. Pero ahora, yo quiero demostrar el teorema de Pitágoras, porque es importante, porque estas fórmulas, chicos, no nacen así de la nada, ¿ya? Es lo mismo que les vengo explicando anteriormente. Intentemos entender las fórmulas en vez de aprendernos todo de memoria, ¿ya? Entonces, teorema de Euclides, todos tenemos esta idea, ¿cierto? Que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90, ¿sí? Recordemos que el teorema de Pitágoras, para la gente que no lo conoce, siempre se trabaja con un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados, que es lo mismo. Y la hipotenusa es siempre el lado opuesto a este ángulo de 90 y los otros dos lados se les llama cateto, ¿sí? Y sale esta fórmula que decimos que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, que mucha gente se la sabe de memoria. Pero vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. Que algunos van a decir, ay, ¿pero para qué? Pero porque yo quiero que lo entiendan, ¿sí? Chicos, quiero que se fijen aquí. Acá se formó un triángulo, fíjense acá. Ah, no se vayan a confundir con anterior, porque anterior yo puse que la hipotenusa era C y catetos era A y B. Acá ahora la hipotenusa es A, ¿cierto? Dijimos que la hipotenusa era el lado opuesto, ¿sí? Siempre al ángulo de 90 grados. No se vayan a confundir con las letras, por si acaso. Entonces, fíjense, tenemos un triángulo, de aquí se empieza la demostración. Tenemos un triángulo rectángulo con lados A, B y C.
¿Qué se hace? Se construyen cuadrados, por ejemplo, como el lado de este triángulo es C, se construye un cuadrado del lado C. ¿Y por qué dice C al cuadrado? Porque ese es el área. El área de un cuadrado es, multiplico la base como por el alto, ¿cierto? Y C por C, C cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ir rayando aquí. Entonces fíjense. Acá tenemos que este es C, entonces obviamente este es C, este también es C y este también es C, ¿cierto? Acá hicimos, de este lado del triángulo, hicimos un cuadrado del lado B. Entonces este vale B, este vale B y este de acá vale B. Lo que está dentro solamente es el área de cada cuadrado. Y acá en el lado del triángulo del lado A hicimos un cuadrado del lado A. Significa que este vale A y este vale A, ¿sí? Ya chicos, ahora alguien preguntó, ¿cuándo los triángulos son congruentes? Aquí vamos a ver cuándo los triángulos son congruentes. Voy a ir cambiando de colores para que se vaya entendiendo, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen, voy a analizar, por ejemplo, si yo a este ángulo de acá le pongo alfa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un cuadrado. ¿Qué significa? Que este ángulo de aquí mide 90, ¿cierto? Este ángulo de aquí mide 90. Entonces voy a hacer acá arribita lo que estoy dibujando ahí. Lo que tenemos nosotros es algo así. Tenemos aquí un ángulo de 90. Yo puse que el de acá era alfa, ¿cierto? Entonces fíjense, el de acá, por ejemplo, yo le voy a poner beta. Si esto es un ángulo extendido y este ya mide 90, quiere decir que el alfa con el beta, ¿cuánto miden? Alfa más beta es igual a ¿qué? Es igual a 90. Porque fíjense, independiente cuál sea el valor del uno o el otro, si a este 90 yo le sumo a estos otros 90, que es este ángulo de aquí del cuadrado, me suma 180, ¿sí? Entonces a este le vamos a poner beta, ¿sí? Ahora, ya sabemos que alfa más beta es 90, entonces fijémonos en los triángulos. Acá tengo 90, acá tengo alfa. Entonces, si yo quiero que la suma interior de los ángulos de un triángulo son 180, y yo sé que alfa más beta es 90, sí o sí yo sé que este de acá mide beta, ¿o no? Porque ya tengo 90 y entre estos dos me suman los otros 90 del triángulo. Si este de acá, fíjense, mide beta, acá tengo 90, este de acá mide alfa, ¿sí? Y la misma idea que hicimos acá, si este mide alfa, este mide beta. Y si este mide beta, este de acá mide alfa. Y este de acá mide beta. Por lo mismo que hemos ido explicando, que alfa más beta suman 90 y acá ya hay un ángulo de 90 y acá mide alfa. Entonces quiero que se fijen. Quiero que se fijen en los triángulos que se formaron en las orillitas, ¿ya? Fíjense, tenemos triángulos en donde ¿Por qué tenemos triángulos congruentes? ¿Cómo podemos saber que son congruentes y no semejantes? Primero que todo yo miro los ángulos interiores. En todos los casos son iguales. Tengo un ángulo de 90, uno alfa y uno beta. En los 4 triángulos. Y además tengo que todos tienen un lado que es A y A. Entonces, por el criterio, en el fondo yo tengo que todos los triángulos tienen al menos esto. Tienen un ángulo alfa, este lado mide A y el de acá mide beta. Y el de acá mide 90, ¿sí? Entonces, fíjense, en todos los triángulos pasa lo mismo. Alfa, beta y entre medio está el A. Alfa y beta, entre medio está el A. Alfa y beta, entre medio está el A. Entonces, todos estos triángulos son congruentes, ¿ya? ¿Por qué? Por el criterio ángulo, por el alfa, lado por el A y ángulo, ¿sí? ¿Por qué no son semejantes? Porque para que sean semejantes, ya, está bien, cumple con la primera idea de que los ángulos internos sean iguales, pero los lados tienen que ser proporcionales, y acá no son proporcionales, son iguales, por eso en este caso son congruentes. Entonces, fíjense, miremos el triángulo que estábamos trabajando. Al ángulo de 90 grados se lo pone el lado A. Al ángulo alfa se lo pone el lado C. O sea que si acá yo tengo alfa, este de acá es C, ¿cierto? Y al ángulo beta se lo pone el lado B. O sea que este lado de aquí, este es beta, este lado que se lo pone es B. Recuerden, al alfa se lo pone C, al beta B. Al alfa se lo pone C y al beta que está acá se lo pone B. Al alfa se le opone C y al beta se le opone B.
¿sí? Y fíjense, este que está acá, nosotros ya sabemos que este que está el pedacito aquí es C y este es B. Entonces, fíjense, si miramos ahora el triángulo entero, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un cuadrado. ¿Del lado qué? Del lado C más B. O sea que si yo quiero calcular, este es un cuadrado del lado C más B, ¿cierto? Si yo quiero calcular el área de ese cuadrado es C más B por C más B, que es lo mismo que ponga C más B al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve esto? Se resuelve el primero al cuadrado más, ¿por qué más? Porque este de aquí es más, ¿sí? El primero por el segundo por 2, o 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Y más, este segundo término siempre es positivo, el segundo al cuadrado, ¿sí? Ahí sacamos el área del cuadrado. ¿Cuál es la otra forma de sacar el área del mismo cuadrado? ¿Ya? ¿Cómo puedo sacar? Esa es una forma de sacar el área del cuadrado, de este cuadrado que tiene las líneas negras. La segunda forma de sacar el área es que yo saque el área de este cuadrado rojo, que ya me sale, como es del lado A, es A cuadrado, ¿cierto? Más que, más el área de estos 4 triángulos que son, como son congruentes, son todos iguales. O sea, yo pongo 4 ¿por qué 4 por? Porque tengo 4 triángulos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Saco el área de uno solo, que es base por alto dividido en 2. Miremos el de acá. ¿Cuál es la base? Es C y el alto es B. O sea, sería C por B partido en 2, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá saqué de una forma el área de ese cuadrado y acá lo hice de otra forma. ¿Qué hice primero? Era el área del cuadrado rojo más el área de todos los triangulitos, que como eran congruentes yo puse 4 por C por B, que es base por alto partido en 2. Si yo simplifico esto me queda 2. Entonces, chicos, en este caso, en el primer caso y el segundo caso, saqué en ambos el área de este cuadrado que tiene la línea negra. Entonces yo puedo igualar, yo puedo decir que C al cuadrado más 2, más 2CB más B al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a A al cuadrado, que es lo que saqué acá abajo. A al cuadrado más, y acá simplifiqué y me quedó 2CD. Y fíjense, aquí yo puedo simplificar este con este, ¿y a qué llego? Llego que A cuadrado es igual a ¿qué? A C al cuadrado más B al cuadrado. Y acá tengo el teorema de Pitágoras. Acá acuérdense que la hipotenusa era A. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Espero que a pesar de que las letras están feas, hayan entendido cómo yo puedo demostrar el teorema de Pitágoras. O sea que esa formulita que nosotros usamos de memoria no sale de la nada, chicos, ¿sí? Sale de una idea de formas, fíjense, puras figuras geométricas, ¿sí? Ya, chicos, entonces ahí demostramos el teorema de Pitágoras y ahora sí ya lo podemos usar y decir, sí, es verdad, esa igualdad que nosotros usamos de hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y ahora viene el teorema de Euclides, ¿ya? El teorema de Euclides, ¿con qué nos tenemos que fijar siempre? Yo puedo usar Euclides cuando también tengo un triángulo rectángulo. Por eso, chicos, acá todo se mezcla. Por eso de repente se me mezcla Pitágoras con Euclides, porque en ambos casos trabajamos con triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Ya? Y fíjense, también se me mezcla tales con semejanza por esta idea de que se nos forman como figuras congruentes debido a estos ángulos, como alternos internos entre paralelas, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué dice el teorema de Euclides? Dice, en todo triángulo rectángulo, si se traza la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, los dos nuevos triángulos rectángulos son semejantes entre sí y a la vez son semejantes al original. Ya, chicos. Lo mismo, nosotros cuando vemos Euclides vemos esta idea. Vemos que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo original? El ABC, el más grande, ¿sí? Se traza, lo que me está diciendo el enunciado, que yo trazo la altura desde el vértice justo donde tengo ¿cómo se llama? El ángulo recto, o sea, aquí en este caso es C. No siempre va a ser C, pero esta altura que nosotros analizamos en el teorema de Euclides es la altura que se traza desde este ángulo recto. Como es una altura, llega con un ángulo de 90. Y a nosotros nos enseñan que, y vamos aplicando fórmula, que esta altura es igual al cuadrado de la multiplicación de m por n.
Y acuérdense que también nos dicen que M es la proyección del cateto B y que N es la proyección del cateto A. Entonces yo puedo calcular el cateto A como la proyección por este C que es toda la hipotenusa, ¿cierto? Y puedo calcular el cateto B al cuadrado como su proyección que es B por todo este cateto que es C. Y además me dan otra formulita por si acaso que dice que la altura es igual a A por B partido en C. Chicos, lo mismo. Para la gente que tiene buena memoria, no hay ningún problema. No se lo aprendan nunca con letras, ¿sí? Nunca se lo aprendan con letras, ¿ya? Ahora, la gente que tiene buena memoria, ¿qué podría acordarse? La altura al cuadrado es igual a la multiplicación de como estos segmentos que separa la altura, ¿ya? Pero no con letras. La altura al cuadrado es igual a la multiplicación de estos segmentos en donde se separa la hipotenusa, ¿sí? Después, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, un cateto, el cateto A, al cateto al cuadrado es igual a ¿qué? A la multiplicación de su proyección, que es N, es que así lo llaman. N es la proyección del cateto en la hipotenusa, N por C. Y B, ¿cuál es su proyección? En este sería M, entonces el cateto sería B al cuadrado, es M por C. ¿Sí? Chicos, para la gente que le está costando ver un poquito, tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué me dice Euclides? Que si yo desde este triángulo rectángulo, yo tiro una altura, la altura es una línea que llega perpendicular a este lado, ¿sí? Supongamos que este es A, este es B, este es T, este es X. Este X solamente hace referencia a este pedacito y T a este pedacito. Y todo esto que está aquí es C. O sea que C es lo mismo que decir T más X, ¿cierto? Entonces, ahí está la altura. Entonces, ¿cómo me hacen cuando ustedes ven el teorema de Euclides, dice que T es la proyección de este cateto, del cateto A sobre la hipotenusa, ¿cierto? Porque miren el triángulo, el ángulo de 90, por ende este lado C es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cómo sale la fórmula? Miren, para que no se lo aprendan de memoria, me dice que la altura al cuadrado es la multiplicación de estos dos trazos que quedan al bajar esta altura, o sea, sería T por X, ¿sí? ¿Qué más puedo calcular? Por ejemplo, para calcular el cateto, yo digo que A al cuadrado es igual a ¿qué? A su proyección. ¿Cuál es su proyección? La T, este pedacito de aquí. T por toda la hipotenusa que dijimos que era C, ¿sí? Y lo mismo para B. B al cuadrado, que es un cateto, es igual a ¿qué? A su proyección, que es X, ¿sí? Fíjense, este se proyecta aquí abajo. ¿Por qué? Por toda la hipotenusa que es C. Esas mismas fórmulas están aquí, pero con estas otras letras que se trabajaron en este dibujito, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que hay gente que es buena para aprenderse de memoria, quizás no con letra, pero con esta idea de que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de estos dos segmentos, o lo que acabo de explicar, ¿sí? Lo que yo quiero, chicos, es que ustedes entiendan de dónde salen esas fórmulas, al igual que Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué? Creo que se fijen en esto. Cuando nosotros trabajamos con el teorema de Euclides, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con el teorema de Euclides, fíjense, acá tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en C. Me quedan triángulos semejantes. El triángulo ABC es semejante con el triángulo ADC, que es el amarillo, y el triángulo CDB, que es el verde. El ABC es todo, ¿ya? ¿Por qué son semejantes? Voy a intentar hacer aquí la figurita. Analicemos el triángulo ABC, ¿sí? El triángulo, fíjense, voy a analizar este triángulo. Sabemos que acá es recto. Ni el amarillo ni el verde, todo el triángulo, ABC. ¿Ya? Este es un ángulo de 90. Si yo digo que este es alfa y este de acá es beta, ¿sí? Como este ya es 90, lo mismo que explicamos delante, y la suma interior de su ángulo es 180, me va a quedar que alfa más beta es igual a ¿qué? A 90 grados. Independiente de sus valores, sabemos que al sumarlo me suman 90, porque acá arriba ya tengo 90, y más esto, la suma de estos dos que es 90 me da los 180, ¿sí? Entonces vamos a poner esto acá. Este de aquí es alfa y este de aquí le vamos a poner como beta, ¿sí? Entonces ahora fíjense, analicemos el triángulo verde. Acá tengo un ángulo de 90, que este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí, ángulo de 90, tengo beta, entonces el de acá va a ser
alfa, ¿cierto? ¿Sí? Y fíjense, lo mismo para el triángulo amarillo. Si acá tengo un ángulo de 90 y acá tengo alfa, este de acá mide beta. Y cumple con lo que acabo de decir, porque alfa más beta tienen que sumar 90, que es el ángulo que se forma acá arriba, ¿ya? Por eso yo digo que tengo triángulos semejantes, porque fíjense, en todos tengo 90 alfa beta, el amarillo, el verde, 90 alfa beta, y todo el triángulo, que lo puse acá arriba para que no se confundan, también 90 alfa beta. Como tengo igual ángulos, tengo que por ángulo a ángulo, tengo que esos tres triángulos son semejantes. Y por eso nosotros, ¿qué queremos comprobar ahora? En este caso, a esta que está aquí le vamos a llamar altura, ¿sí? ¿Qué queremos comprobar? Que la altura al cuadrado es igual a ¿qué? En este caso es igual a P por Q. Pero ¿cómo se llega a esa idea, chicos? Ya, eso es lo que queremos comprobar. Vamos a mirar estos dos triángulos, el ADC, que es el amarillo, y el triángulo CDB, ¿sí? Y vamos a hacer proporcionalidad, porque como son triángulos semejantes, puedo hacer proporcionalidades. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a hacer una proporción, ¿ya? Acá arriba vamos a escribir todo lo que tenga que ver con el triángulo ADC, ¿sí? Y todo lo que escriba acá abajo va a tener que ver con el triángulo CDB o el verde. ¿Ya? Esto es para que nosotros yo les dije que las proporciones siempre tienen que ser ordenadas. ¿Ya? Entonces, fíjense. En este caso, en el triángulo vamos a analizar el lado que se opone al ángulo alfa. ¿Ya? En el triángulo amarillo o el ADC, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo alfa? Es el H, que es la altura, ¿cierto? Fíjense, la altura, el que se le opone al ángulo alfa es la altura. Veamos ahora el mismo ángulo, pero ahora en el triángulo verde o el CDB. ¿Cuál es el ángulo que se opone al ángulo alfa? En este caso es el Q. Ahí yo estoy comparando lados homólogos. Los lados homólogos en triángulos semejantes son lados que se oponen al mismo ángulo. ¿Sí? Ya, chicos, y ahora vamos a analizar el ángulo beta. ¿Ya? En el triángulo amarillo, el ángulo beta, el lado que se opone es el lado que está escrito como P, ¿sí? Y en el triángulo verde, que es lo que estamos escribiendo todo acá abajo, el lado que se opone al lado beta es el ángulo H. Si yo despejo acá, fíjense, este que está dividiendo pasa multiplico cruzado. Multiplico para allá y multiplico para allá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la altura al cuadrado es igual a ¿qué? A P por Q. Entonces acabamos de comprobar que la altura al cuadrado en realidad sí es la multiplicación de como estas proyecciones, ¿sí? Entonces vean, chicos, las cosas no aparecen en las fórmulas de la nada. Y ahora vamos a comparar el que tiene que ver con el cateto, porque nosotros, por ejemplo, ya, analicemos el ángulo, el cateto, por ejemplo, yo le dije que A al cuadrado, en este caso era igual a ¿qué? A Q, que es su proyección por toda la hipotenusa, que en este caso está como C, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a comparar el triángulo ABC, que es el triángulo entero, que es lo amarillo más lo verde, lo vamos a comparar con el triángulo ADC. Bueno, es lo mismo que yo escriba, en vez de compararlo con el triángulo, es que es lo mismo, solamente que voy a trabajar con el triángulo verde, porque como es más grande se ve mejor. Vamos a compararlo con el triángulo entonces CDB, ¿sí? Ya, chicos, entonces lo mismo, tenemos que hacer una proporción, pero siempre ordenado. Todo lo que está arriba va a tener que ver con el triángulo ABC y todo lo que vaya abajo tiene que ver con el triángulo CDB, ¿ya? Entonces, primero, ABC, ¿sí? ABC. El ángulo, vamos a analizar el ángulo de 90 grados en ambos casos. ¿Ya? El ángulo de 90 grados en el triángulo ABC, ¿cuál es el lado que se le opone? Es C, que es la hipotenusa, ¿cierto? Fíjense, en el triángulo grande me sale que este es C, todo este lado se opone a la hipotenusa. Y en el triángulo CDB, que es el verde, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo de 90? Aquí está el ángulo de 90, el lado que se opone es el A, ¿ya?
¿sí? Entonces ahí analizamos el ángulo de 90 tanto para este triángulo como para el de acá abajo. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Qué ángulo vamos a analizar? Vamos a analizar el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa. Entonces, fíjense, en el triángulo ABC, que es el grande, el ángulo alfa, que es el que está acá, el lado que se lo opone es el lado A, ¿sí? Y en el triángulo CDB, que es el verde, el triángulo verde, el lado al ángulo alfa, aquí está el ángulo alfa del triángulo verde, que se opone es Q, ¿sí? Y lo mismo que hicimos delante, multipliquemos cruzado y llegamos a que C por Q es igual a al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo, si quisiéramos hacer lo mismo, también podríamos hacer para el otro cateto, es exactamente lo mismo, chicos. Entonces, fíjense, las fórmulas del teorema de Euclides tampoco salen mágicamente. Tienen mucho que ver con esta idea de semejanza de triángulos. Y es por eso que en la geometría de repente se nos complica un poco las cosas, porque nos aprendemos todos los teoremas de memoria, pero no analizamos que todos los teoremas tienen que ver unos con otros, ¿ya? Ya, chicos, entonces ahí analizamos de dónde salen las formulitas. Ya, entonces lo más importante, chicos, vamos con los ejercicios, ¿sí? Este ejercicio es uno que dejamos pendiente en la clase anterior. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Lo vamos a hacer al final porque es súper largo, ¿ya? Pero me importa que hagamos los otros antes de comenzar con ese. Entonces, fíjense. Vamos a ver, van a ver que va a ir como que se mezcla todo. Tales, Pitágoras. Entonces, chicos, súper atentos. Para la gente que siente que voy rápido, la idea es que vuelvan a ver la clase después y vayan anotando cosas, ¿ya? Yo sé que de repente voy muy rápido para otro y para otros no, pero recuerden que las clases son cortitas, son de 1 hora, entonces hay que intentar pasar la mayor materia posible y ustedes después volver a ver las clases y ya empezar a tomar apuntes e intentar hacer ustedes solitos los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos con este ejercicio, dice, en el rectángulo de la figura 6, ahora, porque dice figura 6, todos los ejercicios que yo pongo acá son preguntas que ya han salido en PSU de años anteriores, ¿ya? Por eso dice figura 6, figura 9, porque como en la PSU van en orden con las figuras, salen esa numeración. En el rectángulo de la figura 6, el punto G está en AB, ¿ya? Y F en la diagonal AC. Estos datos una vez se los dije, pero lo único que me dan estos datos es para que yo sepa que ese punto sí pertenece a esa recta y no está más arriba o más abajo, ¿ya? Dice, si AD, entonces es importante, cuando yo empiezo a resolver ejercicios de geometría, en la figurita que yo tengo, empezar a anotar los datos. Me dice que AD vale 4, o sea, este lado de aquí mide 4, ¿sí? Dice, AG es 6, de A a G, solamente aquí, este de aquí mide 6, ¿sí? Y dice que AB, ya, esto es un dato, me dice que el lado AB es igual a ¿qué? A 2 veces el lado AD, ¿sí? Eso es un dato que me dan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son, me están preguntando las verdaderas? También importante eso, subrayar lo que me están pidiendo, porque a veces me piden lo falso y uno siempre se emociona y siempre pone las verdaderas, ¿ya? Entonces, fíjense, si me están dando este dato, lo más probable es que pueda sacar algo de acá. AB no lo conozco, pero AD sí. Entonces, fíjense, AB es igual a ¿qué? Es igual a 2, ¿por qué? A 2 por 4. ¿Cuánto mide AD? Acá lo acabamos de escribir y el enunciado me lo dice. AD, 4 centímetros. 2 por 4, entonces yo sé que AB es igual a ¿qué? A 8 centímetros. ¿Qué significa eso, chicos? Que de aquí hasta acá tenemos 8. Si este mide 6, más 2, tenemos entonces que GB mide 2. ¿Por qué? Porque 6 más 2 me dan estos 8 que acabo de calcular. Eso, por ejemplo, ya lo pude haber sacado. Ahora, ¿qué otra cosa puedo sacar yo? Fíjense, siempre, algo que siempre me va a servir mucho cada vez que yo vea este angulito recto, voy a decir, algo hay aquí. O tengo Pitágoras, o tengo... Siempre voy a tener algo porque este ángulo de 90 grados me va a servir de mucho, ¿sí? Entonces, fíjense, si ese mide 90, para este lado también mide 90, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Y además nosotros sabemos que en un rectángulo todos sus ángulos así son rectos. Entonces, fíjense,
Yo les dije que el teorema de Tales se trabajaba cuando teníamos rectas paralelas, ¿ya? Y puede que te lo digan explícitamente, puede que te digan tal recta es paralela a tal recta. Ahora, puede que no te lo digan. ¿Y cómo puedo yo saber que son rectas paralelas? Supongamos que esta es L1 y esta es L2, ¿ya? Si este ángulo es igual a este ángulo, en número, yo puedo asumir entonces que las dos rectas son paralelas. Entonces, fíjense acá tenemos que FG 90 grados y CB también 90 grados. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir que FG es paralela con CB. No me lo dice explícitamente, pero como estos dos ángulos son iguales, por lo que expliqué acá arriba, yo puedo decir que son paralelas, ¿sí? Y como son paralelas, yo al tiro pienso y digo, paralelas Tales, teorema de Tales, proporcionalidad de los lados. ¿Y qué puedo decir? Por ejemplo, fíjense, vamos a analizar la proporcionalidad y vamos a decir que AG es a GF, fíjense, estoy diciendo, este lado es a este lado. O sea, yo le dije, ordenado, si yo comparé eso, tengo que seguir comparando el mismo lado, pero ahora con esta otra base de acá abajo. Yo puedo decir que entonces AB, y ahora abajo de la base, es a BC, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer enunciado, GB y BC no me lo deja con los datos, porque yo sé que BC mide 4, porque es un rectángulo. Si este mide 4, este mide 4, AB mide 8 y DC también mide 8. ¿Ya? Pero GF y BC, que son este y este, lo vamos a dejar así solitos para ver si la primera opción es verdadera. ¿Y cuánto mide AG? AG mide 6, o sea, esto me quedaría así. 6 partido en GF, ¿cierto? Es igual a ¿qué? AB, ya calculamos AB, todo de aquí hasta allá mide 8 y nosotros sabemos que BC mide 4, pero como el enunciado no lo reemplaza, lo vamos a dejar como BC. Chicos, las fracciones son divisiones. Esto es lo mismo que yo escriba 6 dividido en GF es igual a 8 dividido en BC. ¿Esto es lo mismo que está acá arriba? No. Entonces la primera es falsa. ¿Sí? Vamos entonces ahora con la segunda. Me está pidiendo el valor de FC. ¿Ya? Me está diciendo cuánto vale FC. ¿Qué podemos hacer nosotros, chicos? Primero que todo podemos calcular la diagonal, ¿o no? Con Pitágoras. Fíjense, ¿cómo puedo calcular yo la diagonal de un rectángulo? Porque AC es la diagonal. Fíjense, acá veamos por Pitágoras, ¿ya? Miremos el triángulo, por ejemplo, ADC. Tenemos un ángulo de 90, entonces AC es hipotenusa. Entonces, por Pitágoras yo puedo decir que AC al cuadrado es igual a ¿qué? A cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Y cuáles son los catetos? 4 y 8. O sea, 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿sí? 4 al cuadrado es 16. 8 por 8 es 64. Y eso me da 80. O sea que AC, yo aquí lo voy a llegar y despejar por si acaso. Fíjense, esta suma que está acá me da, todo esto me da 80. Aplico raíz cuadrada para sacar este cuadrado y me queda que AC es igual a raíz de 80. ¿Sí? Entonces yo ya sé que todo este segmento desde aquí hasta acá mide 80. Y como yo sé que estos por teorema de Tales dijimos que FG, esto que dije acá, que FG era paralelo con CB, puedo de nuevo usar Tales, pero ya no de este lado, sino utilizando la diagonal. Entonces, por Tales yo de nuevo puedo decir que AF, ¿sí? No, porque fíjense, si usamos esta de acá no nos va a servir. ¿Sí? Puedo usar, por ejemplo, tenemos que intentar hacer razón en donde yo tenga datos. Puedo decir que AB es a GB, fíjense, estoy comparando trazo largo, trazo cortito. Lo mismo acá arriba, trazo largo, trazo cortito. Les dije que tenía que ser ordenado. Es a AC partido en FC. Y ahora
tengo todo menos lo que me está pidiendo la segunda. ¿Cuánto vale AB? 8. ¿Cuánto vale GB? 2. Acabamos de calcular AC, que es raíz de 80. Y me queda FC, que es de hecho lo que nosotros estamos buscando para la segunda afirmación que tenemos acá. Entonces, si yo multiplico cruzado, voy a tener que FC, el segmento FC va a ser igual a ¿qué? Va a ser raíz de 80 por 2 dividido en 8. ¿Sí? Simplifico el 2 con el 8 en 2, divido en 2 arriba y divido en 2 abajo. Y este me queda en 1 y este de acá me queda en 4. Y raíz de 80, chicos, es lo mismo que yo escriba raíz de 16 por 5. ¿Sí? Y esto acá abajo me quedó 4, ¿cierto? La raíz de 16 yo la puedo separar en dos raíces. Raíz de 16 por raíz de 5. La raíz de 16 es 4, que lo mismo que escriba 4 raíz de 5, y esto está dividido en 4. Simplifico los 4 y llego a que el segmento FC es igual a raíz de 5. Entonces el segundo es verdadero. ¿Sí? Y veamos ahora el tercero. Me está hablando de semejanza de triángulos. Entonces veamos acá. Me dice que el triángulo ACD es congruente con el triángulo FAG. Fíjense. Vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Vamos a analizar el triángulo FAG. Primero que todo, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Analicemos este triángulo. FAG. Tenemos un ángulo de 90. Si a este ángulo de acá yo le pongo alfa, quiere decir que este ángulo de acá mide beta, ¿cierto? Y así yo digo que alfa más beta es igual a 90 grados. Lo que hemos hecho independiente de sus valores, ¿por qué es 90? Porque con este ángulo recto yo ya tengo un ángulo de 90, ¿cierto? Ya tengo un ángulo de 90, entonces la suma de los otros dos sí o sí tienen que ser 90 para que se cumplan los 180, ¿ya? Ahora, veamos, ahora vamos a analizar el triángulo ABC. ABC, para que no se confundan, ABC. Fíjense, el triángulo ABC, tengo un ángulo de 90, tengo el ángulo beta, por ende este ángulo de acá arriba mide alfa. Y también lo podría haber hecho porque como estas son paralelas, ángulos alternos internos. Entonces, fíjense, yo con lo que acabo de hacer, puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo FAG, ¿cierto? ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. Ambos triángulos tienen ángulo alfa, beta y 90 grados. Y ahora, tengo el triángulo FAG, pero no me habla del ABC, me habla del ACD, de este que está acá arriba. Pero acuérdense que cuando yo quiero que se fijen en algo. El triángulo, vamos a analizar el triángulo ABC y el triángulo ADC. Fíjense que son dos triángulos que se forman debido a a la diagonal, ¿cierto? Entonces, estos dos triángulos, chicos, son congruentes. ¿Por qué? Fíjense. En este caso tengo 90. ¿Ya? Y tengo un lado de 4 y un lado de 8. Acá tengo un ángulo de 90 y tengo un lado de 4 y un lado de 8. ¿Por qué no son semejantes? Porque tengo igual ángulos y además, y fíjense, este de acá va a ser beta y este de acá va a ser alfa. ¿Sí? Tengo los mismos ángulos y los mismos lados. Por ende ya no son semejantes, son congruentes, que este es el signo de congruente, un igual y como esta colita acá arriba. ¿Ya? Entonces, si ABC es congruente con este otro ángulo, es lo mismo que yo escriba ABC o triángulo ACD. Entonces, si estos dos son congruentes, quiere decir que el triángulo ACD también es semejante con el triángulo FAG. ¿Sí? Y en ese caso, el tercero también sería verdadero. Y como me preguntan las verdaderas, en este caso la alternativa correcta sería 2 y 3. ¿Sí? Chicos, si voy muy rápido, lo mismo que le he dicho, por favor vayan analizándolo de nuevo. Después ustedes vuelven a ver la clase y lo hacen un poquito más lento. Pero fíjense
que hay varias cosas, es el problema de la geometría y por eso a la gente le cuesta. Ya, fíjense, ¿qué usamos? Pitágoras, usamos tales, semejanza de triángulos, de todo un poco, ¿sí? Entonces, sería la alternativa... Ah, chicos, perdón. Sí. Acá yo debo haber escrito mal la solución porque en realidad decía raíz de 5. Entonces, sí, está bien lo que ustedes me están diciendo. Debe haber algún error de tipeo, yo lo debo haber tipeado mal. Ya sabemos que FC me dio raíz de 5, entonces en ese caso sería solo 3. Pero fíjense que no está la alternativa, entonces yo me equivoqué y no puse raíz de 5. ¿Ya? Chicos, mi error está en esto aquí. Que yo, en realidad esto tendría que haber tenido la raíz y yo no se lo puse. Porque si no me hubiese quedado falso, falso y verdadero. Y la opción 3, fíjense que no está. Yo me olvidé de poner la raíz acá arriba, ¿sí? Pero súper bien a la gente que está atenta ahí. Ya, fue un error mío de tipeo. Supongamos que ahí estaba la raíz de 5, entonces ahí sería así, 2 y 3 las alternativas correctas. ¿Ya? Ahí sí, chicos, perdón. Pero muy bien a la gente que está súper atenta ahí a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya, chicos, ejercicio número 3. Vamos, dice, lo mismo que les acabo de decir, cuando estén haciendo el ejercicio de geometría, yo tengo que ir anotando al tiro las cosas que me da el enunciado. En la figura 3 dice AB mide 6. Esto que está acá arriba mide 6. ¿Sí? AE mide 10. AE, este que está acá, mide 10. ¿Sí? Dice BC mide 24. Quiere decir que de aquí hasta acá abajo mide 24. ¿Sí? La medida de AD, entonces lo que yo estoy buscando en este caso es AD, va a ser mi X, mi incógnita. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a analizar primero? Lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar el triángulo AEB. AEB. ¿Sí? AEB. Entonces, fíjense. En este caso, chicos, yo tengo un ángulo recto acá, entonces puedo usar Pitágoras. ¿Cuál es? Entonces mi hipotenusa es AE. Entonces por Pitágoras yo sé que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es AE al cuadrado, es igual a BA al cuadrado, que es un cateto, más el otro cateto, aquí es más el otro cateto, que es BE al cuadrado. ¿Sí? Entonces, AE al cuadrado, AE mide 10, 10 al cuadrado es 100, ¿sí? BA mide 6, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más BE al cuadrado, que no lo conozco, pero lo podemos calcular porque es lo único que me quedó. El 36 está positivo, entonces pasa para este lado de la igualdad restando. 100 menos 36 me da 64. ¿Sí? Y esto me queda que es igual a BE al cuadrado. ¿Sí? Raíz cuadrada para que se me vaya este 2 de acá y llego entonces a que BE es igual a 8. Porque la raíz de 8 es 64. 8 por 8, 64. Entonces este trocito acá mide 8. Y si en total todo esto, chicos, mide 24, 8 más ¿cuánto me da 24? 8 más 16. Entonces, EC mide 16. ¿Sí? Porque inicialmente me da todo, de B hasta C. Pero como yo calculé BE, basta que yo diga 24 menos 8 y obtengo EC, que es 16. ¿Sí? Ya. Eso es lo primero que pudimos sacar. Y ahora, ¿qué puedo decir? Quiero que se fijen en esto. Si este ángulo que está acá, voy a cambiar de color para que no se me vaya a confundir. Acá yo podría usar dos cosas. Podría usar tales, pero también puedo usar esta idea, fíjense. Este ángulo, si este ángulo de aquí es alfa, por ser opuestos por el vértice, este también de acá es alfa, y ambos triángulos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar esperen, se lo voy a cambiar otra vez, que eso solamente lo puse por el triángulo. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el triángulo ABE, ¿sí? Y el triángulo EDC. Quiero que se fijen, en ambos casos los triángulos tienen un ángulo de 90 grados y el ángulo alfa que yo acabo de escribir, 90 y alfa. Entonces yo puedo decir que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. ¿Sí? Entonces, chicos,
Entonces, si ese es alfa, lo mismo que dijimos delante, por ejemplo, este de acá es beta, y alfa más beta es 90, por ende el de acá también es beta, y ahí también me queda claro, fíjense, tienen los mismos ángulos, alfa, beta y 90, ¿sí? Entonces ahora podemos hacer proporcionalidad de sus lados, porque ¿cuál es mi incógnita? AD, todo este extremo, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir, ya, arriba vamos a poner toda la información del triángulo ABE, ¿sí? Acuérdense que tenemos que hacer una proporción. Y abajo vamos a poner toda la información del triángulo EDC. Yo les dije, siempre ordenadas las proporciones. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero? El ángulo de 90 grados en ambos casos. En el triángulo ABE, que es el triángulo chiquitito de acá arriba, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo de 90 grados? Fíjense, aquí está el ángulo de 90, el lado que se opone es este, que es 10. En el triángulo EDC, que es este triángulo de acá abajo, ¿cuál es el lado que se opone? No lo sabemos, pero sabemos que es ED, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a analizar el ángulo beta en ambos casos. En el de arriba, ¿cuál es? Fíjense, acá está beta, el que está en el vértice B, que no se nota mucho, lo escribí como feito. Pero ¿cuál es el lado que se opone al ángulo beta en este triángulo acá arriba? Es 8. Y acá abajo el que se opone al ángulo beta lo calculamos y era 16. Entonces yo ahora puedo despejar ED. ¿Y por qué? Multiplico cruzado nomás. Multiplico cruzado. ¿Sí? Yo digo que ED entonces es igual a ¿qué? ED es igual a 10 por 16 dividido en 8. Simplifico el 8 con el 16 en 8 y este me quedan 2. Entonces esto implica que el segmento ED mide 10 por 2, 20, ¿sí? O sea que este segmento de acá mide 20. Pero a mí me está pidiendo AD. Esto es súper importante, chicos, porque nosotros de repente llegamos a un resultado 20 y decimos, está aquí. Pero no, porque a mí me está preguntando por AD. Y AD es de acá hasta acá. O sea que es AD es igual a ¿qué? Es igual a AE más ED, ¿cierto? ¿Cuánto mide AE según mi figurita? 10. Y el ED lo acabamos de calcular que es 20, o sea que AD mide 30 centímetros. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra B. Entonces, fíjense, la misma idea. Volvimos a usar Pitágoras, pero también hicimos semejanza de triángulos, ¿sí? Letra correcta, letra B. Ya, a ver. Vamos a revisarlo rápidamente. Nos vamos a volver a poner. Dijimos que este de acá, yo lo tengo escrito. Este era 6. Dijimos que este de acá era 10. ¿Cierto? Habíamos calculado por Pitágoras que este era 8. Como todo este era 24, este era 16. ¿Cierto? A eso habíamos llegado. Entonces, yo les dije que este ángulo de aquí era igual a este ángulo de acá, por ser opuestos por el vértice. Por ende, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Entonces, teníamos que el triángulo ABE es semejante, no congruente, semejante con el triángulo DCE. ¿Sí? Ya. Voy a empezar de aquí hacia abajo. Los otros cálculos, espero que lo hayan entendido bien. Como son semejantes, yo puedo hacer una proporción, ¿sí? ¿Qué dijimos? Acá arriba vamos a poner toda la información del triángulo ABE y abajo vamos a poner toda la información del triángulo DCE. En ambos casos, primero analizamos el ángulo de 90, ¿cierto? Ya, voy a cambiar los colores porque me perturba un poco el rojo. Ya, en el triángulo ABE, que es este chiquitito que está acá arriba, ¿cuál es el lado opuesto? Aquí está el ángulo de 90. El lado opuesto es el 10, ¿sí? 10. Ahora, el triángulo DCE, que es este triángulo que está acá abajo, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Es este lado que está aquí, que yo no sé cuánto vale, por eso puse DE, ¿sí? DE. Después dije, analicemos el ángulo. En este caso no lo puse como beta, lo puse como con 2 rayitas. Vamos a analizar el ángulo que tiene 2 rayitas, ¿sí?
En el de acá arriba, el ángulo que tiene 2 rayitas, este que está en el vértice A, ¿cierto? Ahí tiene las 2 rayitas. ¿Cuál es el lado que se le opone? El lado BE, que mide 8. Y acá abajo dijimos que iba toda la información de este otro triángulo de acá abajo. ¿Cuál es el lado que se le opone a este ángulo de 2 rayitas? El que está acá, que es EC, que medía 16, ¿sí? Multiplico cruzado. Espero que aquí resuelva la duda de unos compañeros. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 10 por 16 es igual a 8 por DE, ¿cierto? Lo que pasa es que yo lo hago al tiro, pero ahí multipliqué y cruzado, me salté este paso. Después, como el 8 está multiplicando y yo quiero conocer DE, lo único que hace el 8 es pasar dividiendo. Entonces me quedaría 10 por 16 dividido en 8. Y ahí yo simplifiqué, porque simplifiqué en 8, divido en 8 abajo y divido en 8 arriba. Si divido en 8 acá abajo me queda 1, y 8 dividido en 8, 1, y 16 dividido en 8 es 2. Y ahí digo 10 por 2, yo dije entonces que DE era igual a 20, ¿sí? Ahí digamos que DE era igual a 20. Y ahora, yo les dije que el enunciado me preguntaba AD. AD, chicos, es de aquí hasta acá. Pero en este caso, ¿por qué yo no multiplico? Porque estoy sumando segmentos nomás. Es este segmento hasta aquí más este otro segmento hasta acá. Entonces, por eso yo dije que AD era 10 más 20, que era 30, ¿sí? Espero, acá estaba la duda de la regla de esta como proporción, que era multiplicar cruzado, que era despejar la incógnita, y espero haber resuelto esta duda, que si yo quiero sacar desde este punto hasta este otro punto, solo debo sumar. Sumé este pedacito chiquitito más este otro segmento de acá, me da todo el segmento AD, ¿sí? Que era la alternativa B, la letra correcta, ¿sí? Alguien se perdió en el 16, pero eso ya lo habíamos calculado antes, chicos. Ya, continuemos, porque ya estamos en la horita. Dice, en un triángulo ABC, rectángulo en C, cuya hipotenusa mide P. ¿Ya? Entonces, chicos, fíjense, vamos a ir... En este caso no hay figurita, entonces, ¿qué me conviene a mí? Hacer mi propio monito. Dice, en el triángulo ABC, ABC, ¿ya? A, B, C. Dice, rectángulo en C. ¿Qué significa eso? Que el ángulo recto está justo aquí, C. Cuya hipotenusa mide P. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, o sea, quiere decir que de aquí a acá esto mide P, ¿sí? Dice, la medida de la proyección de un cateto sobre ella es M. Entonces, cuando me habla de proyección de un cateto, yo tengo que tirar, acuérdense, la altura, ¿sí? Supongamos que este que está acá, este es el lado B, ¿cierto? Entonces me dice, la medida de la proyección de un cateto, de cualquier cateto, supongamos que la medida de la proyección de este cateto B, del lado B, es M, ¿sí? Este es M. ¿Cuál es de las siguientes expresiones siempre representa al cuadrado de la medida del otro cateto? Si este es A, pongámosle a este de acá, pongámosle N, ¿ya? Nosotros por Euclides sabemos que, porque me dice, el cuadrado del otro cateto, o sea, inicialmente me da la información de la proyección del cateto B, pero me está hablando del otro cateto, o sea, del cateto A, ¿sí? Yo por Euclides sé que A al cuadrado, que ya lo demostramos, era igual a ¿qué? A su proyección, que en este caso es N por la hipotenusa, que es P, ¿sí? Ahora, chicos, quiero que se fijen en esto. P es igual a M más N. ¿Por qué yo no puedo usar esto? Porque fíjense en los resultados, están todos con P y M. Si yo despejo de aquí el N, me queda que N es igual a ¿qué? Es igual a P menos M, ¿o no? Entonces, ahora esto lo vamos a reemplazar acá arriba. En vez de poner N, vamos a poner P menos M. A al cuadrado es igual a ¿qué? A P menos M por P. Y ahora como está multiplicando, multiplica acá y después multiplica acá. O sea, me va a quedar que A al cuadrado es igual a ¿qué? A P al cuadrado, porque P por P al cuadrado menos PM. ¿Sí? ¿Cuál era la incógnita aquí? Entender primero que todo bien el enunciado, que me estaba preguntando por el otro cateto, y esta idea de que cuando yo digo M y N, si yo los sumo me está dando la hipotenusa.
que en este caso me decía que era P, si yo sumo las dos proyecciones me dan, y aquí despejé N, y lo reemplacé acá arriba. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra E, ¿sí? Entonces, fíjense, usamos Euclides para calcular algo solo algebraico, ¿sí? Alternativa correcta, la letra E, ¿sí? Ya, chicos. Ejercicio nos van quedando 2 ejercicios, si no me equivoco. Uy, les di la respuesta, perdón. Ya, este y uno más y estamos listos. Dice, en el triángulo ACD de la figura 14 se puede determinar la medida del segmento BC. Una vez yo creo que les comenté, ¿cómo se hace este tipo de ejercicio? El enunciado no me da ninguna información, solo quiere que yo calcule este segmento, que le voy a poner una X. Esa es mi incógnita, ¿ya? ¿Y yo qué tengo que hacer? Intentar ver si puedo calcular esta incógnita, 1 por sí solo y 2 por sí solo. Me dice, si AB mide 3, si este mide 3, y no tengo ninguna otra información porque el enunciado no me da de repente el enunciado te da información, pero en este caso no me da ninguna información, solo quiere calcular BC si tengo el segmento AB. Fíjense, no tengo absolutamente nada, no tengo la medida ni de los catetos ni de la altura, ¿ya? Esto es por Euclides. ¿Qué fórmulas podríamos haber usado? No sé, por ejemplo, podríamos haber usado la de los catetos. No sé, que este cateto es igual a esta proyección por toda la hipotenusa, pero no la conocemos. O la altura es la multiplicación al cuadrado de la multiplicación de 3 por X, pero tampoco conocemos la altura, entonces 1 por sí solo no me sirve, ¿ya? Ahora analizo el 2 por sí solo, como si el 1 no existiera, ¿ya? Es como si este ya no existiera. Así se hacen estos ejercicios. Ya analizo entonces. Se conoce la medida del segmento DC. ¿Qué significa que se conoce? No me está dando un valor determinado. Digamos que es A, pero esto es un número que yo conozco. Es como que me digan arriba que me dijeron 3, es un número que yo conozco. Lo mismo, quiero calcular X. No tengo ningún otro valor, entonces el 2 por sí solo, por lo mismo que expliqué delante, tampoco me sirve. Ahora analizo ambas juntas, o sea, el A y el 3. Ahora sí. Ahora que tengo esta, fíjense, por Euclides yo sé que el cateto al cuadrado es igual a ¿qué? Es la multiplicación de su proyección por la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es X más 3, ¿cierto? Entonces A la conozco y X solamente es mi incógnita, entonces aquí podría despejar X, sí, entonces sí puedo hacer ambas juntas. Ahora, si ustedes vieron que, por ejemplo, si ustedes analizaron 1 por sí solo y se puede, y 2 por sí solo se puede, obviamente hubiese sido cada uno por sí solo, ¿ya? En este caso vimos ya que es ambas juntas. Y si ven que no se puede ni por sí sola ni ambas juntas, entonces se requiere información adicional, ¿ya? Pero en este caso, ¿con qué hay que tener cuidado? Que claro, no me da el valor de C, pero me dice que se conoce, no me da un número determinado como acá arriba, que dice que es 3, pero dice que se conoce, ¿ya? Entonces, en este caso, ambas juntas, 1 y 2. Teorema de Euclides. ¿Sí? Sí, chicos, para que lo tengan en cuenta súper bien lo que dice su compañero Gonzalo. Dice, sabiendo solo 2 datos en Euclides, yo puedo obtener todo lo demás, ¿ya? Pero tengo que obtener al menos 2 datos. Para la compañera que no entendió, intenta hacerlo después. Primero, analizo 1 por sí solo. Veo si puedo sacar algo solamente con ese dato. Después analizo 2 por sí solo. ¿Puedo obtener lo que me está pidiendo el enunciado solo teniendo la información de 2? Si veo que cada uno por sí solo no se puede, ¿qué hago yo? Intento ambas juntas, ¿ya? Y si no se puede ambas juntas, porque se requiere información adicional. ¿Pero por qué es importante que yo haga 1 por sí solo y 2 por sí solo? Porque de repente se pueden cada uno por sí sola y ustedes se van a confundir con esta idea como puedo cada una por sí sola, también puedo juntas, ¿ya? Espero que se haya entendido esa idea. Ya, chicos, alternativa correcta, letra C. Y nos vamos a nuestra pregunta de desafío y la última del día porque se nos va la hora. Y dice así. Dice, el triángulo ABC de la figura 9 es rectángulo en C. Lo mismo que dijimos, poner datos en la figurita. Rectángulo en C. Fíjense que este dato no me lo está dando, yo lo tengo que dibujar. Eso me está diciendo que este vértice C tiene un ángulo de 90 grados. M y N son los puntos medios de los lados respectivos. ¿Qué significa que sea punto medio? Que este sea punto medio significa que este pedacito CM
es igual a MA. A eso se refiere con que sea punto medio, chicos. Que divide el segmento CA en dos partes iguales. Lo mismo para el punto N. También es punto medio, pero del segmento CB. Este segmento que está aquí es igual al segmento CN. ¿Ya? Porque acá le pongo una rayita y acá dos, porque yo no puedo asumir que este lado, el lado CA, es igual al lado CB, si en ningún momento me lo ha dicho. ¿Ya? Después dice, D está en AB. D está en AB. Lo único que me dice esta información es que D está en esa misma recta. P está en CN. P está en CN. La misma idea. P está dentro de esa recta. Después me dice que DP es perpendicular con CB. DP es perpendicular con CB. O sea que aquí tenemos un ángulo de 90. Dice, si CD mide 4, CD, o sea, esto que está aquí mide 4, ¿sí? Dice, y DB, este segmento que está aquí, mide 8 raíz de 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, ese que está aquí, que parece una raya, es un 4 por si acaso, chicos, que es este dato que está acá arriba, para que no se les vaya a olvidar. Vayamos dato por dato. Dice, 1. El triángulo PRN es congruente, o sea, no es congruente, perdón, es semejante con el triángulo ACB. Vamos a ver, ¿cuál es el triángulo PRN? PRN, este triángulo chiquitito que está acá, ¿sí? Es congruente con el triángulo ACB, que es todo el triángulo. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que empezar? Decir, ¿cómo puedo saber si son triángulos? Son congruentes. Aquí, la clave está en que yo, las medianas, en este caso, MN es mediana, ¿ya? Y hay una característica de las medianas, fíjense, MN es mediana y es paralela al lado AB. ¿Ya? Esto es fundamental aprendernos cuando yo dibujo las medianas en un triángulo, por ejemplo. Ya, acá tengo el punto medio de este lado y de este lado. Yo lo uno, este lado que está aquí es paralelo con este. Si yo dibujo el punto medio acá y el punto medio acá y yo los uno, este lado es paralelo con este. ¿Sí? Eso es súper importante, una característica de las medianas. Entonces, fíjense, como esas son medianas, acá tenemos un ángulo, supongamos que este de acá mide alfa, lo mismo que dijimos delante, vamos a cambiar los colores. Vamos a analizar el triángulo ABC, ¿sí? ABC. ¿Ya? ¿Qué tenemos en el triángulo ABC? Tenemos un ángulo de 90, yo acá abajo le voy a poner un ángulo alfa y acá le voy a poner un ángulo beta, ¿sí? Entonces este de acá yo digo que es alfa y este de acá yo digo que es beta, ¿sí? Y sé que alfa más beta es 90. Y fíjense, como MN es paralela con AB por ángulos alternos internos, yo sé que este ángulo que está aquí, que me va porque está chiquitito, es beta. ¿Por qué? Tengo MN, este es MN, ¿sí? Acá abajo tengo AB, deberían haber quedado paralelas, ¿ya? Y acá está pasando una recta. Yo dije que este era beta, este también es beta, este también es beta y este también es beta. Ángulos alternos internos. Entonces, fíjense, tengo dos triángulos, tanto el triángulo PRN como ACB tienen un ángulo de 90 de beta y por ende también de alfa. Entonces, ¿son congruentes? O sea, ¿son semejantes? Sí. Por el teorema de ángulo-ángulo, ¿sí? ¿Cuál era la clave de este? Esta idea de que la mediana es paralela al otro lado, ¿sí? Como lo expliqué acá arriba. Ya, entonces la primera es verdadera. Acá cuesta ver el ángulo beta porque es súper chiquitito el triángulo que se forma ahí, ¿sí? Ustedes intenten después hacer el dibujo mucho más grande. Después dice, el área del triángulo ABC es 18 raíz de 2. Entonces, quiero que se fijen en algo. Nosotros tenemos la altura. El triángulo ABC es el triángulo grande. El segmento CD es altura. ¿Por qué podemos saber que es altura? Porque llega acá con 90 grados. Y por Euclides, nosotros sabemos que la altura al cuadrado, que en este caso yo la puse, en este caso la altura al cuadrado, voy a hacerlo mejor acá. La altura al cuadrado, que en este caso es CD, por Euclides yo sé que es la multiplicación de AD por DB, ¿cierto? Entonces, CD lo conozco, es 4, ¿cierto?
4 elevado a 2 es 16. AD yo no lo conozco, pero voy a poder calcular. ¿Por qué? Porque sí conozco DB. ¿Cuánto mide DB? 8 raíz de 2. Entonces con esto yo tengo que AD es igual a que, fíjense, este está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Me va a quedar 16 dividido en 8 raíz de 2. Yo puedo simplificar los números enteros. El 16 con el 8, si lo simplifico, arriba me va a quedar entonces 2 raíz de 2. Ahora yo puedo racionalizar. ¿Cómo racionalizo? Multiplico por raíz de 2 arriba y multiplico por raíz de 2 abajo. ¿Y esto cuánto me va a dar? Arriba me va a quedar 2 raíz de 2 y abajo me va a quedar raíz de 2 al cuadrado. Eso significa que se va la raíz y me queda solo 2. Y de nuevo se me simplifica el 2 con el 2 y me queda que AD, que es este trocito de aquí, ¿cuánto mide? Raíz de 2. ¿Sí? Eso lo hicimos por Euclides. Y para calcular el área del triángulo ABC podemos usar esta idea de base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Así se calcula el área de cualquier triángulo. ¿Cuál es la base? Fíjense, la base es AB. O sea, es raíz de 2. La base es AB. ¿Sí? La altura es CD. Y esto dividido en 2. Entonces la base que tenemos, tenemos raíz de 2 más 8 raíz de 2, ¿cierto? Porque tenemos solamente estos segmentos por separados, pero no todo. Y esto es como si tuviera un 1 acá arriba. 8 más 1 es lo mismo que 9 raíz de 2. Entonces esto me queda 9 raíz de 2 por la altura. ¿Cuánto medía? Ya dijimos que era 4, un dato que me da el enunciado, dividido en 2. Simplifico este con este 4, me queda 2. 9 por 2 me quedaría entonces 18 raíz de 2. Entonces la segunda es verdadera, ¿sí? Y la tercera dice, CN es igual a 6 centímetros. CN me está pidiendo esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer acá, chicos? Yo voy a calcular CB, ¿ya? A ver, ya, acá fui súper desordenada, pero lo voy a hacer acá al ladito. Vamos a analizar entonces el triángulo CDB, ¿sí? Fíjense, acá es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la hipotenusa entonces? CB. En este triángulo yo puedo decir que CB al cuadrado es hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A CD al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto que es DB al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto mide CD? CD mide 4. 4 elevado a 2 es 16. Más DB es 8 raíz de 2. Es 8 raíz de 2 y todo esto al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto me queda esto? Me quedaría 8 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado. Se me va la raíz de 2 y me queda 8 por 8, 64, ¿cierto? Y después me quedaría, si no me equivoco, déjeme ver acá el tiro. Me quedaría 8 por 8 y después por 2, ¿cierto? Me daría 128. Y 128 más 16 me da 144. 144. Aplico raíz cuadrada y tengo que CB, o sea que de aquí hasta acá, mide 12. Y como n es punto medio, CN mide 6 y NB mide 6. A eso se refiere punto medio. Divide el segmento en dos partes iguales. Entonces, CN es igual a 6, verdadero. Entonces, chicos, acá lo hice mucho más desordenado, pero me dio que todas las alternativas son correctas, entonces la letra E. Cuando lo hagan ustedes, vayan haciéndolo de forma ordenada como hicimos todos los otros ejercicios para que se entienda mejor. Entonces, fíjense, en la última parte apliqué Pitágoras y está la clave en eso. Como n es punto medio, tengo dos segmentos, 12 se divide en 2 y me queda 6 y 6. ¿Sí? Alternativa correcta, entonces, chicos, letra E. ¿Sí? Ya, chicos,
yo sé que a algunos como que les cuesta un poco, pero hay que practicar e intentar hacer los ejercicios solo, ¿ya? Pero para que se fijen, vimos hartos teoremas, Tales, Pitágoras, Euclides, ya vimos las demostraciones, ahora solamente hay que como que intentar aplicar todo en uno. La semejanza de triángulo es súper importante, ¿ya? Fíjense que en todos los ejercicios, semejanza de triángulo, ¿sí? Ya, chicos, nos pasamos por N, así que nos vemos el próximo lunes, recuerden, de 6 a 7, entre comillas, ¿ya? Muchas gracias a la gente que siempre aporta positivamente, a la gente que se va quedando atrás. Por favor, chicos, hay que ser constantes y revisando las clases y ejercitar. Es la única forma, ¿sí? Nos vemos entonces el próximo lunes. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.